señores, distinguido público de Rocafort, bienvenidos al maravilloso espectáculo del fantasma de la ópera. Esta es la historia de una bella muchacha llamada Christine. Al quedar huérfana tras la muerte de su padre, fue amparada en la Ópera de París. Allí vivió y creció bajo la protección de una extraña presencia, un ser con un talento maravilloso para la música, que la ayudaría a convertirse en la cantante principal de la ópera, gracias al casual accidente de la prima donna. Estos hechos fueron muy comentados en la sociedad de París. Pero esta extraña presencia se debilitó cuando la ópera cambió de propietario a Raúl, un joven y apuesto aristócrata, vizconde de Sanif y amante de la música. Damas, caballeros, les invito a escuchar el aria que Christine le cantó a Raúl para darle la bienvenida. Ellos ya se habían conocido cuando niños, en el verano de 1877, tal vez en una cálida noche como la de hoy. Ahora, escuchen ese aria. Cuando
Los ojos de París estaban puestos sobre la belleza de Christine. El eco de su celebridad inundaba las bocas de la ciudad. Pero, ¿qué ocurría en el subsuelo? ¿Llegaba hasta allí la luz de Christine? La ópera había sido construida sobre un lago subterráneo, un laberinto de agua, pasadizos y catacumbas, todo ello gobernado por el fantasma de la ópera. Aquella noche, Christine recibió la visita de aquella extraña presencia. Pero, ¿quién era en realidad ese fantasma? ¿Una alucinación de Christine? ¿Un espectro? ¿El espíritu de su padre? ¿Un ángel de la música? ¿O un demonio que la arrastrara hasta el infinito, hasta lo más profundo de la ópera? Tu éxito crees suyo. Ay, qué ignorante mamarracho, juega con mi triunfo. Ángel de música, de juego, cuéntanos tu historia. Ángel, perdona si fue débil, no estás atrás, más de Hay un parque entre las sombras, siempre escondiéndome voy. Tú me
Querrás huir de mí, dejarme atrás. La sombra del fantasma siempre en ti caerá. Fantasías ven, verdad y día, que hombre y misterio son un ser total. las vueltas laberinto están pedir. Fantasma de la ópera ya estás en mi interior. Canta para mí. Canta, mi ángel de música. Sensaciones nos traerás, extrañas tentaciones, aunque no lo entiendes, ya ves, no te defiendes. Este es el momento, cambias, sientes, sabes que no miento. Ya no has de buscar, luz del día es tan vulgar. No recuerdes más la fría claridad. La noche nueva música te da. A tus sueños oscuros déjate rendir. Y ahora olvida el pasado, por favor. Muera la libertad y vive aquí, es tu vida y es mejor. Te acaricio
noche nueva música te da. Aquella extraña presencia no era en realidad ningún fantasma. Ese espectro que alimentaba leyendas y supersticiones se trataba en realidad de una persona de carne y hueso que ocultaba su cara desfigurada desde su nacimiento tras una máscara. Era un hombre llamado él, el cual vivía fuera de la cruel mirada de la sociedad. Allí, en el inframundo, en los subterráneos de la ópera, componía su maravillosa música. Pero, mientras en el subsuelo, este ser declaraba su obsesivo amor a Christine, aquí, fuera, Raúl trataba de mantener la normalidad y la tranquilidad de la ópera. Ya conocen aquello de el espectáculo debe continuar. Está en la taquilla.
A la bella Christine le salían pretendientes por todas partes. Si no fuera ya suficiente con que un fantasma le declarase su obsesivo amor, ahora Raúl, el joven aristócrata y nuevo propietario de la ópera, le pedía su mano para casarse con ella. No hables de tinieblas, no temas más, ten fe. Al fin todo ha pasado y yo estoy a tu lado. Tómame la mano, tu llanto curaré. Al fin todo ha pasado y yo estoy a tu lado. Siempre en mí tendrás, lo sé, no te harán daño. Olvida el falso engaño. Todo te lo olvido, amando en libertad. Sin duda vas a besarme, cuidarme y ayudarme. Dime Aquella noche, Christine aceptó en matrimonio a Raúl, el joven aristócrata, quien,
no querría casarse con tal apuesto galán. Todo marchaba viento en popa en la ópera. La gente de París abarrotaba la sala cada noche y el fantasma hacía ya más de 6 meses que no aparecía para interrumpir el buen funcionamiento de la ópera. Así, decidieron celebrar un fastuoso baile de máscaras. Ilusos, ingenuos, pensaron que el fantasma no se enteraría. Pero el señor de las profundidades salió de su catacumba, furioso y celoso, para tratar de impedir el casamiento. Aprovechó el baile de máscaras para reaparecer y exigirle a la orquesta que tocase una ópera que él mismo había compuesto y en la cual Christine sería la protagonista. Ella, al ver al fantasma, creyó perder el aliento. Pensaba que lo había olvidado, que su corazón pertenecía a Raúl, su prometido. Pero no, se dio cuenta de que su corazón andaba perdido entre 2 amores. Esa noche, Christine, desorientada, fue a visitar la tumba de su padre para pedirle consejo. Más grande, fuiste amigo y buen padre y más tierna imagen. Quiero ser tu sombra otra vez. Quiero caras de ángel, auras frío y muerte. No comparto, no acompaño, ¿qué van a ofrecerte?
dame ya tu Christine regresó a la ópera para cantar junto al fantasma la ópera que había compuesto para ella. Y ambas voces y ambos espíritus se fundieron en una sola melodía. No te asombres si buscando has venido aquí un anhelo secreto que no sabe nadie. Se han unido mi ansiedad con la tuya, sí. Tu mente obediente sucumbe a mí y hasta tu inmensa defensa sucumbe a mí. Tu alma se rinde a mí, no hay elección, tú lo sabes, tú sabes. Vas al punto más crucial. Retorno, el tiempo de fingir pasó también. Al llegar hasta el final, no te resistas, no pienses, tocarás tus sueños, ven, que fuego en tu corazón y qué deseo y qué emoción, qué fuerza encierra la pasión. Paso el punto más crucial, la puerta de oro que está ocultando el fruto del Edén y descubriendo no
el fantasma, comprendió que su amor hacia Christine se había convertido en una peligrosa obsesión. Víctima de la cruel mirada de la sociedad, se había visto obligado a vivir entre tinieblas, una vida sin misericordia, envenenando de orgullo su alma. Y el cariño, los cuidados y la protección que procuraba a Christine se convertiría en una sombría esclavitud si la obligaba a cruzar el punto de no retorno. Eric comprendió que si realmente amaba a Christine, debería dejarla marchar. El aliento de la armonía, la magia de la música.
Y ahora sí, para finalizar, haremos un bis con la orquesta, el piano y los 3 cantantes solistas. Siempre en ti caerá. Quien vio su rostro ya, miedo yo soy tu máscara, Tu genio yo, tu espíritu y voz, un mismo amor, fantasma de la ópera ya estás en mi tus fantasías ven, verdad y día, que hombre y misterio son un ser total, tu espíritu y mi voz, un mismo amor, fantasma de la ópera ya estás en mi interior.
alma siempre en ti.